Buenas tardes, gracias por estar acompañándonos este miércoles 15 de diciembre en nuestro picoteo de primavera. Ha terminado una semana para todos los chilenos y usted va a coincidir conmigo de tanta noticia política, de los candidatos que salieron, de los candidatos que no salieron, del presidente que asumirá en marzo del año 94 para ya poder llevar el control de nuestro país durante 6 años en ese periodo, don Eduardo Frei. Y el invitado que tengo yo en el día de hoy ha estado participando en este mundo de la política. Ha estado participando hace poco tiempo, no tuvo buen resultado, él fue por el distrito 24, no tuvo buen resultado, pero el motivo por el cual lo invitamos no fue exactamente por haberse presentado a candidato a diputado, sino que él ha escrito un libro, y le voy a pedir a nuestro director si puede mostrar la portada del libro, El sentido del sinsentido, de Dario Ergas, y usted lo va a ubicar rápidamente porque él es el marido de una diputada a la cual nosotros hemos querido mucho, que lamentablemente nos dejó en este mundo, que es Laura Rodríguez. Y Dario se presentó como diputado en el distrito 24. Y te agradezco el que estés con nosotros a pocos días después de haber pasado todo este proceso político. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿cómo relacionas el sentido del sinsentido a través de lo que te sucedió como candidato a diputado, Dario? Bueno, el libro es un libro existencial. Si lo tuviera que enmarcar en algún rubro, yo te diría que es un libro que habla de la existencia. Y yo trato ahí de hablar de la existencia mía y del supuesto lector, que ojalá alguna vez lo lea, digamos, en que va tratando de introducirse en las experiencias más fuertes que vivimos los seres humanos, en las experiencias de dolor, de sufrimiento, de sinsentido, y va intentando llevar esas experiencias, esas descripciones que se hacen al campo de lo social, explicando un poco, porque es un punto de vista, de que la transformación personal y la transformación social son una cosa, que no existe transformación personal sin una acción hacia el mundo, y esa acción social pierde sentido si no va acompañada de esa transformación personal. En el caso tuyo particular, obviamente no hay un dolor tremendo el hecho de haber perdido, digamos, la posibilidad de estar en el Parlamento, pero hay una fuerza que pusiste completa, pensando incluso en Laura, el hecho que ella haya participado, un poco la continuidad de lo que ella había realizado. ¿Te produce un pequeño sufrimiento? A mí me hubiera gustado ganar la elección. En ese sentido, no es que te produzca un sufrimiento, sino que... o una frustración. Es una frustración, es una pequeña frustración. Desde el punto de vista que querías recuperar el máximo potencial posible de lo que significó Laura Rodríguez en ese distrito. Y en realidad logramos el 6.522 votos, que desde el punto de vista nuestro lo hemos integrado como 6.522 voluntades que creen en la posibilidad de un cambio social y que nos creyeron en la futura organización de una fuerza humanista en esa comuna, digamos, que es lo que pensamos hacer ahora que terminó esta elección. ¿Tú sigues participando igual en política a pesar de haber lo que sucedió en el distrito 24, no haber salido elegido, ¿no? ¿Vas a seguir participando a través del Partido Humanista o te vas a dedicar a tus labores? Ahora, yo te aclaro, Gonzalo, yo participo en esta búsqueda de transformación social hace mucho tiempo. Públicamente, en realidad, aparecí desde que murió la Lala. Antes de eso teníamos funciones diferenciadas dentro de un mismo proyecto, digamos. Ya, pero hoy día obviamente que tu nombre sale nuevamente, o sea, sale a aparecer públicamente y obviamente tú vas a tener que, frente al partido, eres un rostro y la gente te va a estar pidiendo colaboración y a lo mejor ayuda en muchos aspectos sociales. Sí, y ahí vamos a estar. Vamos al libro El sentido del sinsentido. Tú hablas del dolor, tú hablas del sufrimiento que es parte interna nuestra. Generalmente, a todos los que nos toca vivir dolores, suele suceder cuando tenemos el toquecito del Señor de arriba en que nos dice, cuidado, ustedes no son eternos, cuidado, ustedes están de paso. Y cuando nos toca vivir la experiencia de cerca, se transforma un poco la vida nuestra. Este libro parte de ahí. Ese libro roza ese tema, no lo toca en profundidad. Lo que hace es
plantearse lo siguiente. Acá la pregunta más fundamental que nos podemos hacer los seres humanos es el problema de nuestra finitud. Esto de que llevemos una vida humana y que de repente se termine. Pero el libro lo que plantea que antes y previamente de hacernos esa pregunta, hay cuestiones que tenemos que conocer y resolver. Porque muchas veces hablamos del sentido de la vida, pero lo hablamos de una forma engañosa. No hacemos la pregunta correcta, decimos la vida no tiene sentido y en realidad estamos frustrados porque perdimos una elección, porque no pudimos comprarnos un auto, porque nos abandonó la mujer amada. La pregunta no está bien hecha, no es correcta, hay frustraciones previas que hay que aprender a conocer y responder antes de hacerse la pregunta más importante. ¿Cómo se puede lograr eso? Claro, tú tienes razón, hay muchas cosas, por ejemplo, materiales que van a quedar aquí y no las llevamos. Sí. Y te digo, Gonzalo, la experiencia de una frustración, lo experimentamos, no la gente, lo experimentamos tú y yo, de repente como una experiencia de sinsentido. Uno pierde sentido en la vida porque de repente lo echaron de su trabajo. Y uno responde desproporcionadamente como si la vida perdiera sentido. Eso te pasa. Claro, pero ¿dónde viene el equilibrio? Porque el hecho de que tú escribes el libro y vas basándote en todos los antecedentes que nos entrega, tiene que haber en un momento en que tú dijiste, a ver, yo quiero analizar esta situación de lo que está sucediendo desde el punto de vista mío con la parte social, con lo que tengo que realizar socialmente frente a la comunidad. ¿Dónde viene el punto de equilibrio en que tú en un momento determinado, frente a esta máquina tremenda que tenemos en el diario vivir, te frenas y dices, alto, aquí yo voy a hacer un análisis? Sí, esto parte de una experiencia personal. Esto parte de el enfrentarme a mi propio sufrimiento y sinsentido. En que decido en un momento de mi vida, hace muchos años atrás, ni tanto, pero decido en vez de buscar una solución, a ver cómo es este lío, cómo es realmente este lío del sentido, del sufrimiento, a ver cómo pasan las cosas en la cabeza y cómo pasan en relación a los otros. Y cambié como de postura existencial, en vez de estar buscando apasionadamente una solución, dije, investiguemos los laberintos, investiguemos esta cuestión, para ver cómo dar una respuesta y sobre todo no solamente por mí. Lo pensé en relación a los otros, que creo que fue además una parte fundamental en lo que significó mi salida a la acción social. No es tanto mi propio sufrimiento, sino que aquí hay mucha gente que le pasa lo mismo que me pasa a mí. Fue una caída en cuenta de que lo que era mi problema personal, de repente lo fui cotejando y había gente menos comunicativa que yo nomás, pero que en realidad vivían las mismas experiencias. ¿Parte entonces de un problema de comunicación tuya? Claro, esto parte de adentro, me relaciono y termino en la revolución mundial. Dario, pero fíjate que es difícil, porque en general ya hay que reconocerlo. El diario vivir nos hace ser egoístas, nos hace pensar mucho en nosotros y el que está al lado no considerarlo muchas veces. Lo consideras, pero muchas veces también lo dejas de largo. Entonces, tienes que salir de tu interior ese egoísmo para poder estar. Es que pasa una cosa. Yo creo que nosotros existentes, está bien, a veces somos egoístas, a veces no lo somos, y en la medida que vamos viviendo vamos experimentando algo que es sufrimiento. Y ahí se está planteando que ese sufrimiento es justamente la señal de que has construido algo mal, que has construido una realidad mal, que estás llevando adelante en tu vida alguna cosa errónea, que el sufrimiento no está en el ser humano, digamos, de más, una cosa, sino que más bien está como un indicador de que algo estás haciendo con tu vida que no te está generando lo que buscas más profundamente, digamos. Pero el sufrimiento ¿es bueno o es malo? Ni bueno ni malo, por lo menos desde este punto de vista. Claro, por eso te digo, en base al libro. Desde este punto de vista cumple una función para el psiquismo y para el proceso humano, digamos. Y la función que cumple es decirte, mira, en algo te has equivocado, compadre. Y en ese algo que te has equivocado tú tiendes a decir, me han perjudicado, encuentras culpable. Y no estás observando que profundamente el ser humano es libre y que puede accionar frente a eso y que puede dar respuestas distintas frente a la situación vital que está. Yo concuerdo contigo, pero vuelvo a lo anterior. Es muy difícil salir un poco del cascarón y afrontar y decir, efectivamente, algo pasa. Bueno, muy difícil, por eso escribí un libro. Ahora, la gracia que tiene, yo lo intento, es que este libro se introduce
o sea, trata de que tú te identifiques con lo que ahí se va describiendo, es un diálogo, ¿eh? Ajá. Para justamente vayas viviendo conmigo experiencias que ya has vivido y que empiezas a reconocer en el libro y puedas producir un cambio de punto de vista. Yo lo que intento ahí es una identificación del lector y que me acompañe a modificar un punto de vista sobre su propia vida y sobre... En base a lo que te sucedió a ti. Y en base, claro, al conocimiento de, bueno, de un trabajo existencial y social de hartos años. Claro, y lo que tú me planteas es verdad. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, a lo mejor para hacer ese autoanálisis. En general, no tenemos ese tiempo. Cuando lo tenemos es cuando, lo que te comentaba antes, cuando sufrimos un dolor, cuando sufrimos la pérdida de alguien querido, cuando nos damos cuenta de que estamos en una celda y que no estamos nosotros dentro de la celda y no el que está al lado nuestro. Así es. Pero algo tiene que gatillar ello. Así es cuando te llega un palo que te pones reflexivo. Claro. Es verdad. Y esa es la virtud que encuentro yo, y se explica también ese tema, a las crisis de tu vida. Uno siempre quisiera evitarse las crisis de la vida y cuando en realidad esas crisis son justamente los momentos para cambiar direcciones, para reevaluar situaciones y para corregir rumbos de tu propia existencia. Y se observa, por lo menos lo que a mí me pasa, es que uno vive permanentemente en crisis. Y en esas crisis uno experimenta cosas como, pucha, pero esto ya lo viví hace un tiempo atrás. ¿Ah? O sea, como que uno retoma núcleos conflictivos que no ha podido resolver adecuadamente en su relación con el mundo y que se ha arrancado de ellas, por decirlo así, que las ha compensado de alguna forma y que cuando efectivamente te llega un palo, pierdes tu trabajo, tu persona amada, etcétera, etcétera, dices, bueno, yo creía haber resuelto esto y ahora me doy cuenta que no estaba tan resuelto. Ahora, en esta parte de resolver, ¿las experiencias te sirven de los otros o las tienes que vivir tú? Yo creo que sirven. O sea, hay mucho que, o sea, yo espero que sirvan porque ese es el intento, ¿eh? No, de acuerdo. No, estoy de acuerdo contigo. De ahorrar tiempo a otros, digamos. Estoy de acuerdo en el sentido del libro, donde te estás pasando una experiencia y donde le estás planteando a la persona, y espero que usted que está en casa se interese y lo lea, le estás planteando una alternativa de vida, le estás planteando una alternativa de enfocar su vida, no de vida, de enfocar su vida. Una posibilidad de modificación de un punto de vista. Ahora, ¿quién lo va a poder, a quién le va a servir? Aquel que esté en una búsqueda. De acuerdo, pero la pregunta que yo te estoy haciendo va relacionada porque a nosotros nos tocó en una experiencia siendo niños, teniendo padres, que muchas veces nos iban comentando, mira, este camino no es el adecuado, o fíjate bien por dónde vas, y yo tengo que reconocer de que muchas veces fuimos porfiados. En el caso mío fui porfiado y tuve que vivir la experiencia para realmente darme cuenta. Sí, el tema acá es este. Yo creo que la experiencia tienes que vivirla. El tema es cuántas veces las piensas vivir. Porque a veces sucede que tu vida empieza a tomar un gusto de repetición. Que cada cierto tiempo empiezas a repetir tu vida. ¿Ah? Yo creo que yo trato de que evitar eso un poco. ¿Ah? De que en alguna de esas crisis puedas modificar esa visión repetitiva de tu propia... ¿Te has fijado cómo son las contradicciones cuando uno tiene momentos en que uno choca consigo mismo y quiere dos cosas distintas al mismo tiempo? Claro. ¿Ah? En que uno repite el mismo discurso internamente diciendo, bueno, y si sucediera no sé qué cosa, y lo repite y nada entra a calmar tu ansia y tu sufrimiento. Hay veces que pasa eso, que uno cae como en loop. Y queda dando vueltas. Y queda dando vueltas, y de repente nada, algo te saca de ahí, y en la próxima crisis es el mismo tema el que vuelve a desordenarte. Hay varios elementos que tú tenés que... Y acuérdate que el punto en realidad es poder llegar a la pregunta fundamental. ¿Cuál es el sentido profundo de esta vida humana que al final aparentemente llegará a terminar en un ciclo vital, digamos? ¿Me entiendes o no? Entiendo perfecto. Que en el fondo es la pregunta que uno quiere llegar a hacerse, digamos. Correcto. Pero se va topando con situaciones previas a conocer. Estos líos mínimos, pero que en realidad te distraen la vida entera, digamos. Te voy a invitar a que vayamos a una pausa comercial para luego volver y decir cuál es el sentido sin sentido de Darío. Uno de los elementos importantes dentro de nuestro programa es poder conocer en profundidad a nuestros invitados. Y es por eso que invité a Darío Ergas en ese sentido a que participara un poco haciendo un análisis para que ustedes también
lo conozcan a él ya no solamente como fue candidato a diputado, sino lo que ha realizado en el trayecto de su vida. Y es por eso que te invité a que juguemos a esto, para conocerte más en profundidad. El sentido de tu sinsentido parte de la niñez. ¿Cuándo te planteas las primeras inquietudes en relación a lo social, en lo que tú estás realizando como persona frente al que te rodea? Yo creo que siempre me he estado planteando cosas raras, ¿eh? ¿Cómo te explicara? Es la experiencia de sufrimiento lo que te mantiene siempre en una búsqueda. Y es lo que se plantea en el libro también. En el caso tuyo específico, ¿cuál ha sido el sufrimiento que te gatilló esto? No te podría decir uno preciso así, pero la relación con el mundo, de repente las limosnas que me pedían en la calle, las situaciones sociales difíciles, montones de cosas, vivir realidades que me explicaba mi familia que cuando yo salía al mundo no eran. Esa fue una cosa fantástica. Descubrir que Pablo Neruda era comunista, por ejemplo, a pesar de ser un gran poeta, fue una cosa que el mundo no es como te lo han contado. Te revelas y buscas y ¿cómo es esta historia? Y tú, ¿cómo empiezas nuevamente a retomar eso y decir, de acuerdo, yo le voy a cambiar esto que me han contado, esto que estoy viviendo no me es agradable? Sí. No me es agradable que en mi país haya pobreza, no me es agradable que hayan diferencias sociales, me es desagradable cuando se producen problemas entre una persona que su cuerpo funciona perfecto y uno imposibilitado, que son cosas que van ocurriendo en el diario vivir. Sí. Ahí, ¿dónde empieza ese proceso? Bueno, hay una búsqueda que parte personalmente, muy confusa, y uno va ubicando gente que más o menos esté de su sensibilidad. Yo me conecté en esa época con gente del movimiento humanista, justamente, y efectivamente compatibilizamos, ¿ah? Teníamos una misma sensibilidad y un mismo lenguaje, y junto con ellos fuimos haciendo estas investigaciones. Y en realidad en las primeras etapas de nuestro movimiento partimos muy de una investigación existencial, pero dentro de nosotros estaba esa búsqueda de cambio social. Lo que pasa es que no nos creíamos el hecho de que el cambio social fuera así como medio mágico, digamos que tú modificas un banco, cambias una ley económica y con eso cambia la humanidad, digamos. Entonces decíamos, acá no puede ser solamente una cosa objetiva, que el ser humano es el que está construyendo toda esta historia y toda esta realidad. Algo tendrá que pasar con él si queremos efectivamente nuestro sueño. O sea, somos gente soñadora, sí, claro. No nos conformamos un poco con la realidad así como se ve. Y en esa búsqueda de ese sueño teníamos no solamente que ver cómo diablos transformar una sociedad, sino que qué tenía que pasar con nosotros para que esa sociedad fuera humana y no fuera, como dices tú, con esta tendencia que lo vemos hoy día como egoísta, en sí misma, que cada uno mire para sí, que al final termina en una destrucción de la relación humana. Eso, tú perteneces a un movimiento y has estado en la lucha permanente de aquello. ¿La gran población lo detecta? ¿Se da cuenta? ¿Ustedes creen que han avanzado, por ejemplo, estoy hablando ya como el grupo con que tú estás compartiendo? Sí. ¿Creen que han avanzado como para qué? Yo creo que nosotros hacemos nuestra parte y damos nuestra visión, ¿eh? Yo creo que en este momento la sociedad cree cosas distintas a lo que cree este pequeño grupo, ¿eh? Pero han evolucionado ustedes frente a la sociedad, han sido aceptados, porque sí. Te lo voy a llevar un poco al terreno político. Ya. Desde el punto de vista en el terreno político, siempre que tenemos elecciones se habla de la politiquería, que vamos a ofrecer a los pobres, que vamos a solucionarles tal cosa, la salud tiene que solucionarse tal cosa, la educación, y este cuento no tiene término. Cada vez que tenemos proceso de elecciones volvemos a repetir exactamente lo mismo, y quienes se presentan en un momento determinado en la vida como candidatos, muchos caen en la misma temática, pero cuando ya están en el poder no realizan lo que sí estaban preocupados en su momento de la campaña. Así es. Esa fue toda una investigación que lo vimos en un programa acá. Lo vimos hace tiempo atrás en el libro que comenzó Lada. Exactamente. Y lo terminó el Juan Chambó. Pero a eso es lo que te quiero llevar. Ustedes como fuerza, lo están viendo de otra forma. ¿Han tenido espacio dentro de la sociedad? El hecho de su movimiento, ¿han tenido espacio para que los vayan entendiendo? Yo creo que sí. Yo creo que
A ver, ¿qué es lo que yo creo? Francamente es que la sociedad ha cambiado. Ya. Y nosotros hemos ido cambiando en el sentido de poder, somos más viejos, tenemos más experiencia y nuestro lenguaje está más sencillo de entender. ¿Ah? De esa acusación eterna que nos hacía entre ustedes, son muy abstractos, me parece que ya vamos cada vez más concretos. O sea, es más terrenal, se va entendiendo. Correcto. Pero sobre todo, aparte de nuestro cambio, yo creo que sobre todo es la sociedad la que está cambiando. ¿Cómo te dijera? Posturas como estas eran absolutas y completamente degradadas hace un tiempo atrás, pero ya no castigadas con el 1%, sino que con el 0%. Que hayamos logrado un 1% y que otras fuerzas hayan logrado también su porcentaje, que sea un 5% el MaxNIF, etcétera, me parece que te habla de un cambio general de recepción de temas. Está viviendo. Sí. Yo te digo más, a nosotros nos ha llamado profundamente la atención el fenómeno italiano. ¿Ah? El fenómeno italiano habla de una crisis de lo tradicional, pero absolutamente, incluso peligrosa. Rompe todo los esquemas de lo que era tradicional. Sí, y peligrosa te voy a explicar por el mismo fenómeno que ocurrió acá. Resulta que acá nosotros sacamos un 1%, pero lo que me parece atroz es que Piñera ya ha sacado un 7%, aunque tú te enojes. No, cada uno es libre de pensar de la misma forma, o sea, sí, de diferentes formas y es respetable. Yo creo que ahí nace la democracia y nace el poder compartir como lo estamos haciendo hoy día. Yo creo que tu pensamiento, el pensamiento mío, son distintos. Son distintos, pero podemos llegar a compartir y a convivir tranquilamente y aceptar las cosas buenas del uno como del otro. Correcto, es verdad. ¿Ah? Sí, yo creo que es así, porque si no, no tendrías convivencia. Sí, y a mí esa cosa también lo encontré como un indicador complicado, ¿ah? Como desde mi visión, para mí Piñera representa como una cierta irracionalidad de pensamiento, ¿ah? Una postura como media irracional. A pesar de que está cayendo también en la búsqueda de soluciones a quienes están pasando problemas, porque se plantea, todos los candidatos plantean. Lo hace, y es lo que a mí me molestó, ¿eh? Lo hace como buscando una cierta, ¿cómo te dijera? Utilizando lo irracional del ser humano, no lo racional. Cuando él plantea a los peruanos, toda esa cosa de los peruanos con la pena de muerte y qué sé yo, ¿qué es lo que busca ahí? Busca como una pasión que es muy habitual. Cuando uno le hacen un daño, uno ¿qué es lo que dice? Que lo maten. ¿Ah? Pero cuando uno dice que lo maten, que es un impulso irracional, una respuesta irracional frente a lo que estás viendo, no significa que una sociedad tenga que ser conducida por esos impulsos. No, pero ahí caemos de nuevo en el egoísmo personal de cada una de las personas. Esto más allá de lo que plantee José Piñera o otros candidatos, es conversarlo para que se vaya entendiendo. Si tú tienes en un momento, y yo me lo he planteado, y creo que a lo mejor tú te lo puedes haber planteado o alguien en la casa que nos está viendo en su oficina, si tú tienes en un momento determinado un ataque, donde un familiar tuyo, en un momento determinado de la violencia, llega a tener la muerte, ese proceso de no llevarle al castigo, yo estoy de acuerdo contigo que no debiera ser, pero la reacción inmediata es el castigo que él dio a quien yo quería. Sí, esa es la reacción que es muy habitual, le pasa a uno, por muy contrario que sea uno la pena de muerte, le pasa a uno, pero tengo que reconocer que no viene de una razón, de una visión de proceso de futuro. No, viene de un grado de violencia. Correcto. Sí. Entonces, y después yo digo, y bueno, entonces conduzcamos a la sociedad en base a eso, a esos impulsos internos, o conduzcamos a la sociedad hacia lo más humano que tenemos y buscamos, no sé, ¿me entendí? Una sociedad, ¿me cachai? Te entiendo. A ver, nos quedan pocos minutos, Darío. Yo quiero llevar tu ejemplo a un llamado, sobre todo a la fecha que estamos viviendo en diciembre. Ajá. Hoy día, nuestro mundo es un mundo consumista. Estamos cerca a la fecha del 24 de diciembre, 25, que es el nacimiento de Jesucristo, para la gente que tiene la fe y la religión. ¿Cómo sería el equilibrio del sentido, del sinsentido de la Navidad para Darío Hermas? Te lo cuento. No lo he pensado, pero yo te lo cuento ahora. ¿Qué es lo que uno quiere en realidad cuando en la Navidad? Lo que uno quiere es que los niños tengan su alegría. ¿Eh? En realidad uno quisiera hacerlos felices. Y yo capto esa cosa de que uno asocia felicidad con el hecho de recibir algo que le gusta.
y empieza toda esta utilización de ese sentimiento, ¿me entiendes o no? Para que disfrazando, digamos, claro. ese sentimiento, porque un beso vale más que un camión. O una conversación con tu hijo, un juego, una profundidad en la comunicación humana, yo creo que vale más que de repente un regalo, o que de repente aparte del momento no te significa mucho, digamos. Dario, ha sido rico porque se nos ha pasado nuevamente el tiempo, pero rápido, volando. Se me olvida que estoy acá en las cámaras. Vamos a invitar a quienes nos están viendo, y señor director, le pido nuevamente que lean el libro. Te dejé entusiasmado para leerlo, ¿no? Sí, sí, lo vamos a leer. Que lea el libro, que se haga el análisis que alcanzó a hacer en este libro Dario Ergas, quien nos ha acompañado. Y lo último que tú dijiste, yo me gustaría que la gente que nos está viendo en casa lo considere. Vale la pena endeudarse, vale la pena estar pasando problemas económicos por a lo mejor ese cariño que nos decía Dario en esta Navidad se disfrace. A lo mejor el conversar, el dar un beso, un abrazo, el comer, eso a lo mejor significa mucho más para celebrar estas Navidades. Que tengas una linda Navidad con tu hijo, también con el cariño, y que te esté acompañando Lala, porque yo sé que te va a estar acompañando. Que sea un año 95 pero fantástico, y nos estamos viendo en este programa, ¿no?